Muy buenas a todos. Una de las labores más complicadas o más tediosas a la hora de gestionar un olivar ecológico es el control de la cubierta vegetal. Y en este caso, en esta finca, te quiero enseñar pues un caso concreto que hemos tenido que hacer porque tenemos dificultad o sería muy complicado el poder cruzar la finca. Entonces hemos hecho pues uso de varias herramientas y te cuento pues en este vídeo cómo lo estamos haciendo. Mira, esto es un olivar picual, marco 8×8. Tiene riego en torno a unos 300 metros cúbicos por hectárea. Esta finca fue una finca que hace, me parece que fueron 3 años o 4, 1, 2, 3, hace 3 años ya estamos cogiendo con paraguas y hace 4 años le quitamos el olivo del medio porque estaba a 8×4 y las cosechas, estos olivos tienen unos 16 años más o menos. Las cosechas medias que se venían cogiendo aquí pues eran bastante pobres, estábamos hablando de 3.000, 4.000 kilos por hectárea para este tipo de olivos. ¿Por qué? Porque no teníamos agua y porque tenía un marco de 8×4, es decir, el volumen de copa era tremendamente grande. Entonces la decisión que tomamos nosotros hace, pues creo que fue, sí, en 2021 más o menos, 2020, creo que fue 2020, la decisión que se tomó fue arrancar una pata y empezar a renovarle ramas. ¿Por qué? Porque las ramas que tenían en el olivo de la parte del 4 se habían quedado muy verticales. Entonces empezamos a hacerle cortes de renovación, buscando pues renovarle ramas. En ese punto hay mucha gente que decía que era un disparate, que no sé, que un olivo de esta edad no se podía renovar. Pues bueno, ya lo enseñé el año pasado, lo enseñé hace 2 años y lo vuelvo a enseñar ahora. Ahí tenéis el corte de vida ya criado, lo que hace falta es limpiarlo, que lo limpiaremos, si no este verano lo limpiaremos en el invierno que viene. La finca el año pasado tuvo una cosecha de unos 6.800 kilos por hectárea. Hace 2 años, en plena sequía, que también están los vídeos por ahí, tuvo una cosecha de 7.500 kilos. Y yo creo que este año, manteniéndose la cosa como va, pues posiblemente lleguemos a una cosecha récord casi con seguridad. Entonces, a lo que venimos, bueno, que así está el estado fenológico de la planta. Hoy es día 28 de marzo del 2025. Me preguntaba el otro día un compañero que por qué no publicábamos los vídeos instantáneamente que se grababan. Digo, porque es que hay veces que no podamos publicar todos los vídeos el mismo día, sino que necesitamos pues una programación para que vaya todo más o menos, digamos, bien distribuido. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí para controlar la cubierta vegetal? Mirad, nosotros esta parcela antes lo que se hacía era quitamos las gomas y cruzábamos y luego volvíamos a poner las gomas. ¿Qué problemas teníamos? Que nosotros terminábamos de cruzar la finca más o menos para el mes de primeros de mayo, porque siempre salía alguna hierbecilla, le dábamos una huerta, y el problema que teníamos es que luego en poner las gomas tardábamos sobre un mes en quitar las gomas, porque era una finca grande, y otro mes en ponerla. Entonces nos montábamos ya en pleno verano y muchas veces el riego de floración en años donde la primavera vino corta, pues no se lo podíamos dar. Entonces esa falta de riego de floración pues al final siempre ha supuesto un poquito de merma productiva. Entonces, ¿qué es lo que hemos decidido este año? Este año se ha invertido en uno de los intercepas que ahora os voy a enseñar, en intercepas para el control de hierba con goma. Y el problema que hemos tenido con ese intercepa es que hasta que lo hemos ajustado bien, la hierba estaba ya demasiado alta, ahora le enseñaré, donde estamos terminando de quitar la hierba, y el problema que acarreaba eso era que aunque el intercepa no enganchaba la goma, pero como la hierba estaba muy alta, la hierba se liaba con la goma y al final arrancábamos la goma. Entonces, ¿qué es lo que hemos decidido? Lo que hemos hecho, unos compañeros de Lopera lo venían haciendo en su finca y también lo he visto en Zaragoza, se han colgado las gomas al árbol con una goma ancla, ¿vale? Entonces, de esta manera nosotros estamos haciendo un pase de conquilde con intercepa a una sola clara. Un tractor más o menos se está haciendo en unas 6 horas y media, se está haciendo como 1 hectárea por hora más o menos, ¿vale? La hierba se queda así y luego cuando vuelva a estirarse un poco, porque no se ha quedado bien del todo, porque la hierba está bastante alta, le daremos otro cruce. Entonces, bueno, estos olivos, también no sé si lo he dicho, son olivos que están en cultivo ecológico desde el año 2018-2019, ¿vale? Para que veáis que mucha gente dice que las fincas ecológicas no producen, pues bueno, no producirán en las fincas que no tengan una buena gestión. Las que se van gestionando bien producen tanto o más que una finca convencional, pero sin ningún problema. Ahora os voy a enseñar los aperos donde estamos trabajando, donde la hierba está más alta. Y bueno, ya que estoy aquí os quiero enseñar también el corte de vida que se le hizo, cómo está ya la rama constituida y cómo va a empezar este año ya a tener su
su cosecha. ¿Vale? Pues me voy al sitio donde están trabajando los tractores. Mira, estamos en la zona donde todavía no se han levantado las gomas, que la están terminando, aquí queda muy poco ya. Fijaros que esta zona se nos ha ido la hierba. La hierba estaba controlada, pero claro, estaba controlada antes de que esperáramos tantísima lluvia. Ahora se ha levantado, ahora vais a ver cómo estamos quitándola, que la estamos quitando allá abajo. Esto es muy característico de la hierba. Si la miras así, parece que está todo lleno de hierba, pero si lo miras así, ya no se ve tanta. ¿Qué pasa también? ¿Veis cómo la goma está trabada con la hierba? Entonces, cuando viene labrando el intercepa intentando desplazar la goma, la desplaza, pero también se enrea con la hierba y al final se lía todo, se hace todo una masa. Ahora voy a enseñar cómo estamos quitando esto. Esto es lo que pasa por no haber entrado aquí a quitar la cubierta vegetal antes. En las demás partes de la finca que la hemos quitado a tiempo, pues no tenemos esta dificultad, pero ahora pues tenemos esta complicación. Dale todavía otra vuelta por aquel lado, porque esto necesita todavía un repaso importante, y eso es lo que pasa cuando uno tarda mucho en quitar la hierba, que ahora cuesta mucho más trabajo. Por eso soy tan pesado en que hay que quitar la hierba a tiempo, porque si no pasa todas estas cosas. Esta es la intercepa que estamos utilizando con la central hidráulica. Ahora la tiene parada. Esto cuando se le dé un par de pases se queda todo perfecto. Ahora voy a enseñar un sitio donde le hemos dado con la hierba mejor y veréis cómo se queda. Está la parte donde me he parado antes, que estaba la hierba mucho más controlada. Fijaros, ahí estamos trabajando ahí abajo. Ahí se escuchan los tractores ahí como a 50 metros para abajo. Y esta es la besana que ya se había controlado antes. Ha quedado alguna hierbecilla todavía, pero esto en el próximo pase se queda nique. Pero fijaros cómo se queda. ¿Veis? Ya prácticamente se queda perfecto. Por eso soy tan insistente que las labores a tiempo luego cuestan la mitad de trabajo. Y por supuesto la mitad de dinero. Y la mitad de berrinches. Porque ahora esto, la pelea que tienen ahí los tractoristas ahora 2 o 3 días para quitar eso, pues va a ser complicado. Pero bueno, algunas veces hay que comerse lo malo también para tener las cosas buenas.